Hola, soy Pedro Rondón y aquí empezamos un programa nuevo sobre educación sexual para que los padres aprendan a hablar con sus hijos. ¿Cuáles son las conductas comunes y no tan comunes en los niños en su infancia? Aquí inicia Sexológicas. Hola, continuamos con nuestra secuencia de educación sexual para padres para hablar de sexualidad con sus hijos, herramientas, cómo hacer y que se den cuenta cuáles son las conductas comunes y las no tan comunes. Es muy común, por ejemplo, que los niños entre los 5 y los 8 años tengan comportamientos que los pueden escandalizar. Sin embargo, no deben hacerlo. Un comportamiento común de los niños es, por ejemplo, que se identifican a esta edad con su sexo. Ya generalmente la identidad sexual se define en estas edades, pero se va a sentar realmente en la pubertad, en la adolescencia. Pero ellos ya saben que son niños o que son niñas por sus genitales y se sienten de acuerdo, aceptan esta identidad sexual. Tienen curiosidad por los cuerpos más desarrollados, espían a los padres, a los hermanos mayores, los miran y quieren saber por qué son diferentes. En esta edad también miran revistas y páginas pornográficas si es que las tienen acceso a ellas. Por eso tienen que tener ustedes mucho cuidado de las páginas y tener controles parentales para que esto no suceda. Los niños están expuestos, si tienen curiosidad y hablan o quieren saber qué es el sexo y ustedes no hablan con ellos, ellos van a poner sexo en internet y eso los va a llevar a páginas pornográficas para adultos. Tienen que tener mucho cuidado. Ellos juegan a besarse y abrazarse como adultos porque lo ven en las películas, en las series, en las novelas, incluso en los dibujos animados. Realizan juegos sexuales. O sea, juegan también al doctor, al papá y a la mamá, al médico, al enfermero, al paciente, etc. Observan y quieren ver los genitales de otros niños. Ellos están en el colegio. Si ustedes no les han hablado sobre su sexualidad, cuáles son los genitales, qué diferencia hay entre niños y niñas, ellos van a buscar la información explorando con otros niños. U otros niños pueden intentar jugar con ellos. Pero ustedes les tienen que hablar de la privacidad. Ya les hablaron cuando eran menores, para que sepan que nadie los puede tocar, ni tienen por qué jugar sin ropa. Otra cosa es sentir placer al tocarse. La van a seguir sintiendo todavía sin finalidad erótica. O sea, ellos se tocan por placer y solamente por curiosidad, pero nada más. ¿Qué pueden hacer los padres ante la sexualidad de sus hijos? Por ejemplo, no escandalizarse si los encuentran jugando, tocándose los genitales o jugando desnudos con otros niños, pero sí hablar de los límites de la privacidad. Que los niños, cuando hay otros niños en casa y están en la habitación, tienen que dejar la puerta abierta. Que tienen que jugar con la ropa puesta, no desnudos ni sacándose la ropa. Que no pueden tocar a otros niños en sus partes íntimas ni dejarse tocar por otros niños. Tienen que saber decir no, continuar nombrando los genitales sin ningún tipo de apodos. Dar ejemplo de conducta. Los padres tampoco deben andar desnudos o por la casa o por su habitación, sino andar en ropa interior cuando están en su habitación únicamente. De eso vamos a ver cuando hablemos de los límites. Dar seguimiento a sus preguntas. Si un niño pregunta, contestarle. Si no sabes el tema, preguntar, mira, no lo sé, pero vamos a consultarlo. Y voy a averiguar y después converso contigo. No tienen que sentirse incómodos. Si ustedes se sienten incómodos, él va a percibir que algo raro pasa con la sexualidad, que hay algo malo y que ustedes no se sienten cómodos. Nosotros damos charlas en Teseo, yo trabajo también en Teseo, que es un instituto de terapia, educación sexual y orientación. Y en Teseo damos charlas en colegios, a padres y a niños. Y los niños preguntan, por ejemplo, ¿por qué a mis padres les da vergüenza hablar de sexualidad? Es algo muy preocupante, porque son los padres los que tienen vergüenza, no son los niños. El adolescente va a tener vergüenza si tú de niño no le hablaste. Entonces, ojo, tienen que revisar ustedes sus actitudes como padres hacia la sexualidad y como pareja. O sea, ¿por qué les da vergüenza tocar temas que son tan naturales como la sexualidad?
Entonces es importante que hagan una revisión de qué es lo que ustedes creen. Muchas veces la sexualidad es tabú por los mitos, errores de concepto, religión, lo que nos han enseñado. Eso hay que revisarlo. Otra de las conductas que ustedes pueden tener es seguir insistiendo que le digan no cuando alguien los quiere tocar. Explicarles que no deben dar sus datos personales a la gente que no conocen. Por ejemplo, los niños de 8 años pueden tener o querer ser influencer, porque a estas alturas ya es una moda y todos quieren. Y pueden tener acceso a computadoras o entrar en Facebook. Ellos no deben dar sus datos y deben entrar a cualquier red social con la supervisión de un adulto, para que no caigan en manos de depredadores sexuales. Explicar que no, hablarles de la relación amorosa y de la sexualidad. Siempre que dice por qué se besan ellos o por qué van a tener un hijo, porque se aman, se quieren. Hablar e inculcar aspectos relacionados con el afecto. Eso es muy importante. Así como hemos hablado de temas comunes que pueden realizar sus hijos en esta etapa de la vida, también hay temas que no son tan comunes y que hay que estar muy pendientes de ellos. Por ejemplo, interacciones sexuales de niños con adultos, o sea, imitando conductas de adultos. Besos, caricias indebidas en zonas erógenas, por ejemplo, intentar tocar a personas mayores o adultas en los senos o a niños de su misma edad, o imitar conductas que son adultas. Quiere decir que están expuestos a una sexualidad que no deberían ver a la edad que tienen. O lo están viendo en películas, en internet, o lo están viendo en algún familiar o alguien que está tocándolos en zonas indebidas también, indebidamente. Conocimiento de los actos sexuales específicos. A esta edad el niño no tiene que hablar, por ejemplo, o conocer, puede hablar y preguntar por curiosidad, pero no imitar conducta de sexualidad orogenital o de masturbación a otra persona, a otro niño. También búsqueda de información sexual y erótica por medio del celular y de internet. Muchos padres les dan a los niños de esta edad celulares, pero hay celulares que tú puedes saber utilizar con tus hijos para que sepas dónde están, pero no para que puedan, solamente para contactarse con el padre, no para contactarse con extraños ni con redes sociales. Contacto con desconocidos por redes sociales es preocupante. Los depredadores sexuales se hacen pasar como niños y entablan relaciones con estos niños para después citarlos o buscarlos, preguntarles en qué colegio estudia, dónde vive y estar pendiente para acercarse y tratar de abusar de ellos. Entonces, ojo con la sexualidad en esta etapa, porque ya están entrando en la siguiente fase, que es la pubertad, que es parte del principio de la adolescencia. Acá las conductas van a cambiar completamente. Ya la masturbación va a tener fines eróticos y tienen que estar preparados los padres y los niños para lo que viene. No es para que se asusten ni se alarmen, pero sí para que busquen información sobre fisiología, cambios hormonales, cambios que se dan en su respuesta sexual, como la masturbación, la menstruación, la eyaculación, etc. Eso lo vamos a ver en el próximo programa de Sexualidad para Padres, para hablar con sus hijos. Suscríbanse al canal de YouTube, hagan las preguntas, soliciten lo que quieran, hagan sus dudas, pueden comentar las preguntas o pueden escribirme cuáles son las dudas y lo que le preguntan a sus hijos si no saben cómo responder. Porque ellos les van a preguntar muchas cosas, pero a veces no es lo que ustedes creen. Siempre, si tienen dudas, pregúntenle qué quieres saber y por qué me lo preguntas, pero así como algo natural, no regañándolos, ni molestándose con ellos, ni avergonzándose. Como les digo, tienen que ver la sexualidad como algo natural. Síganme en las redes sociales, estoy en Instagram como Sexólogo Rondón. Los miércoles tengo programas para jóvenes y adultos en Instagram Live a las 9 de la noche. Y los viernes en Radio Capital con Carlos Galdós a las 6:30 en el programa Sexo con Sentido.